En su presencia podrás descansar. En su presencia tu vida se alegrará. En su presencia su gloria verá. En su presencia por toda la eternidad. En su presencia. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 89 a partir del versículo 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia. Y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Quiero que pongamos atención en esta parte que dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Dice el 16: en tu nombre se alegrará todo el día. Fíjense que la palabra, el salmista no está diciendo aquí si usted se siente bien o si usted siente el hacerlo. Está hablando de una intención. En tu nombre se alegrará todo el día. Nosotros no podemos esperar simplemente a sentir el ser agradecidos, simplemente el sentir que yo tengo que alabar a Dios. Yo tengo que tener la intención, ser intencionales en lo que hacemos. Ser intencionales. ¿Por qué? Porque Dios es intencional con nosotros. ¿Me van siguiendo? Dios es intencional. Yo tengo que ser intencional en alabarte. La palabra habla acerca de los sacrificios de alabanza. Eso se trata de que aunque usted se sienta mal, usted le alaba. Aunque usted no sienta agradecimiento, usted agradece. Porque usted es intencional. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Nosotros decimos de que Dios tiene control, de lo que hablaba la pastora, y lo sabemos, ¿cierto? Entonces, si sabemos que Dios tiene control, podemos hablar de sus maravillas, aunque en el momento no las estemos viendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque somos intencionales en alabarle, intencionales en creer, en ver todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a alabar su nombre, diciéndole: Señor, grandes son tus maravillas. Grande eres porque hoy yo estoy aquí. Grande eres porque a pesar de todo tú tienes control. Amén. Gloria a Dios. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre.
Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Ese es el Dios al que nosotros alabamos, el único que hace maravillas. Piensa en este momento todo lo que Dios ha hecho en su vida en este tiempo. Todo lo que Dios cada día provee para nosotros en este tiempo, a pesar de todo lo que esté pasando. El único que hace maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus 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 maravillas. Te alabaré, oh Señor. Cante. Invocaré Tu santo nombre siempre daré a conocer te daré a conocer. en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor. A ti te alabamos, Dios. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Oh, sí, Señor. Gloria a Dios. Grandes son sus maravillas. Gloria a Dios. Y en este momento, Señor, le decimos al Señor: Señor, yo voy a cambiar. ¿Qué usted cambiaría por las cosas de Dios? Como dice esta canción, ¿cambiaré qué? Mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré. ¿Por qué? Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré. Pero fíjense en algo. Muchas veces a nosotros nos da trabajo el nosotros poder entregar nuestra tristeza, entregar nuestro dolor, entregar nuestra vergüenza. Porque hay veces que pasamos tanto tiempo en una condición que nos acostumbramos y nos acomodamos a estar ahí, sin saber que el nosotros entregarle eso al Señor, hacer ese trueque, es el mejor negocio que nosotros podamos hacer. De yo entregarle mi tristeza y que Él me entregue su gozo. De yo entregarle mi vergüenza y que Él me entregue su gozo. Y yo poder decirle: Señor, lo entregaré todo. Te entrego esto que me aflige y lo entregaré por el gozo de Dios. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza.
Señor con nuestros diezmos y ofrendas esta mañana. Y mientras usted ahí está buscando su ofrenda, yo voy a orar. Amantísimo Dios, te damos las gracias. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en esta hora. Padre, en este tiempo entregamos algo de lo que tú nos has dado. Señor, pedimos, Señor, que esta mañana serán las ventanas de los cielos a favor de tu iglesia. Padre, que cada diezmo y que cada ofrenda sea entregado a ti con un corazón dispuesto para hacer tu obra y tu voluntad en tu pueblo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Dios proveedor. Sabemos que tú eres el que provee en cada situación. Señor, sigue, Dios mío, bendiciendo cada entrada y cada salida. Padre, sigue bendiciendo, Señor, cada diezmo y cada ofrenda de una manera especial, porque son para tu grey y para tu iglesia, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cambiaré. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén, 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 Padre, te alabamos, mi Dios, exaltamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos de que tú has provisto para nuestras vidas. Gracias, oh Señor, porque tú has provisto no solamente económicamente, tú has provisto salvación, tú has provisto amor para nosotros, tú has provisto tu paz. Gracias, oh Señor. Como decía el salmista, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Gracias, oh Señor, porque el acercarnos a ti es el bien. Ayúdanos, mi Dios, a ser intencionales en tu alabanza, a ser intencionales en la obediencia, a ser intencionales en nosotros entregar nuestros corazones a ti. Ser intencionales. Esto es algo que Dios ha venido trabajando conmigo. Esas dos palabras, ser intencional. No simplemente esperar a que las cosas pasen, simplemente esperar al sentirlo, sino ser intencional. Dice la palabra de Dios de que Dios conoce que las intenciones de nuestro corazón. Él conoce la intención de nuestro corazón. En nosotros buscar a Dios tenemos que ser intencionales. En alabarlo tenemos que ser intencionales. ¿Por qué? Porque Él conoce la intención de su corazón, de mi corazón. Gracias, oh Señor. No tenemos nada, Señor, fuera de ti.
y el acercarnos a ti es el bien. Fuera de ti no hay nada que nosotros podamos buscar. Gracias, Dios. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre como el nuestro, como el de nuestro Dios. No hay quien pueda compararse a él. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Tú eres majestuoso, Dios. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tú
Nuestro Dios es inigualable, es incomparable. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Gracias, Señor. Nada ni nadie puede compararse con nuestro Dios. Y cuán importante es el que nosotros podamos entender esto. Entender quién es Él. ¿Quiénes somos nosotros en Él? Entender quién es Dios nos da a nosotros la confianza y la seguridad en Él. Pero usted tiene que entender quién es Él. Y ser intencional en su relación con Él. Procurar verlo a Él y no a usted. No preocuparse por cómo usted se va a ver, sino cómo Él se ve. Cómo usted puede dejar verlo a Él a través de usted, no cómo usted se ve. A ese Dios incomparable, ese Dios inigualable, ese Dios poderoso, ese Dios majestuoso. No hay nada ni nadie que pueda compararse con nuestro Dios. Padre, nosotros nos presentamos delante de ti con manos vacías. Y te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a nosotros poder vivir vidas que te reflejen a ti.
Que nuestra vida te refleje a ti, que nuestra vida te identifique a ti. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Gracias, oh Señor. Gracias, Dios. Reciban un saludo cordial, queridos hermanos, en este día que el Señor ha permitido que estemos en su casa. Qué bueno volver a ver tantas caras conocidas, apreciadas, queridas. Pero qué dolor no poder acercarnos y darnos un abrazo, estrechar las manos. Sobre todo el pastor Juan, tanto abrazo que yo muchas veces le doy. Que pasa corriendo por ahí, caminando. Mi hermano, mi abrazo. Se lo estoy anotando, varón. Oye, no se va a librar de mí. Algún día podremos hacerlo nuevamente. Saludamos también a aquellos que a través de las redes sociales también están accesando a este mensaje que el Señor tiene para este día. Te pido que abras tu Biblia en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16. Estaremos leyendo los versículos del 12 al 13. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 13. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Señor, nos presentamos delante de ti en este momento. Que seas tú dirigiendo, Señor, este tiempo y tu santa palabra para que podamos asimilarla, Señor. Que ella haga en nuestros corazones como está llamada a ser. Que tú nos reveles por tu Espíritu Santo lo que esta palabra debe traer en este momento preciso que tú has decidido, que tú has marcado en tus tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos en la iglesia en este momento en una serie que trata sobre los sentidos espirituales. Y entendemos de rigor hacer una pequeña introducción porque aunque usted pueda quizás haber escuchado los otros mensajes, es posible que accesando
algunas cositas de introducción no la tenga a mano, o una persona que lo vea por primera vez y pueda tener estos datos iniciales que vamos a tener. Si no has visto los otros mensajes, te exhortamos a que por medio de las redes sociales, específicamente en el canal de YouTube, están disponibles estos mensajes. Y es que la palabra nos enseña que somos un ser tripartito, que estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Que el cuerpo es lo que nos permite estar en contacto con la creación y que está formado del polvo. Que el espíritu es esa parte, ese aliento de vida y esa conexión que tenemos con nuestro Dios. Y que el alma, que es la individualidad del ser, es aquella, es lo que forma usted como persona y es la que está coordinando, se mantiene, vamos a decir, como control entre estas dos partes adicionales. O sea, el alma es el punto intermedio entre la parte espiritual y la parte corporal o la parte del cuerpo natural. Cuando el hombre pecó, la parte espiritual se corrompió. Esa vinculación con Dios, aún teniendo nosotros una parte espiritual, pero se desvirtuó. Dice la palabra en Eclesiastés que el todo del hombre es adorar al Señor. Ese es el todo del hombre. Sin embargo, como el hombre está distorsionado en esa relación con Dios, el hombre busca satisfacción buscando cosas que adorar. Y se dedica a una actividad específica, a un hobby específico, y se dedica a muchas cosas porque en su naturaleza, en su diseño, tiene el dedicarse a la adoración al Señor, pero con la corrupción que tiene, lamentablemente esa búsqueda de adoración está distorsionada. A causa del pecado se rompió esa parte de la espiritualidad del hombre con el Señor. Y así como tenemos sentidos naturales en el cuerpo, esto es gusto, vista, tacto y vista, que nos ayudan a estar en contacto con la naturaleza. También a nivel espiritual tenemos formas de percibir, que son los sentidos espirituales, que hacen referencia también a los sentidos naturales, pero, repito, por la corrupción del hombre, por romperse ese vínculo con su creador, están también distorsionados. Entendiendo nosotros que el trasfondo espiritual está primero que el natural o el físico. La palabra nos enseña que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y hoy específicamente que tenemos el tema del tacto espiritual. Es el tema que estaremos viendo hoy. Pero entendiendo que no solamente es tacto, sino son los sentidos en general también que tenemos que ver. Y que hay una necesidad de que maduremos espiritualmente. Cuando aceptamos al Señor, logramos la salvación por medio del sacrificio de Jesús. Y la palabra nos enseña que somos sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Sin embargo, aunque la salvación se obtiene inmediatamente porque no hay esfuerzo humano, no implica ningún logro, ninguna obra para hacer, sino que el ser humano se transforma a partir de ese momento y comienza a hacer ciertas obras que explican su fe. Estamos llamados a desarrollar nuestros sentidos espirituales. La falta de desarrollo de estos sentidos, la palabra la define como falta de madurez. Y hay varias citas que nos hacen el señalamiento, que es también parte de la introducción, que quizás pueda verlo en otros dos mensajes, pero también entendemos de rigor repetirlas. Y es que en Hebreos el autor describe la falta de madurez espiritual como llamándolo que se es un niño que es inexperto en la palabra y que necesita beber leche y no puede comer alimento sólido. El organismo de un niño, de un bebé, es gradualmente que se le van dando los alimentos en la medida que alcanza su desarrollo, que su aparato digestivo puede comenzar a asimilar ciertos alimentos. Pablo en Primera de Corintios también dice que no le pudo hablar a esos oyentes a quien le dirige, que no pudo hablarles como espirituales, sino como a niños en Cristo.
y que Él le dio a beber leche y no vianda porque no eran capaces de asimilarlas. En el sentido de que lo que Él le dio de conocimiento, lo que Él le enseñó, no podía ser algo que estuviera a la altura de lo que deberían estar, simplemente porque se habían quedado en cosas muy superficiales, que no habían logrado ese desarrollo en términos espirituales. ¿Y qué decir de la cita leída? Cuando Jesús dice, hay cosas que tengo para enseñarles, pero ustedes no pueden sobrellevarlas. No puedo decírselas. Pero sí dice, cuando venga el Espíritu Santo, entonces Él te hablará y hará saber las cosas que habrán de venir. Sabemos por la palabra que Dios se manifestaba primero por medio de los profetas, posteriormente por Jesucristo y luego por el Espíritu Santo. Es por eso que Jesús le dice a ellos, cuando venga el Espíritu, Él le hablará muchas cosas que ustedes ahora mismo no pueden saber, porque no pueden sobrellevarlas. Y cumplido eso, ese proceso se da y posteriormente el Espíritu Santo, cuando Jesús parte, que Él indica que vendrá otro consolador, somos sellados por el Espíritu Santo, como dije, al aceptar a Jesús, y el Espíritu Santo está listo para revelarnos muchas cosas que se supone que debemos sobrellevar. La pregunta es, cuando dice que el Espíritu Santo hablará todo lo que oyere, ¿estamos escuchando al Espíritu Santo? Dice que nos hará saber las cosas que habrán de venir. Y si es el Espíritu Santo que nos habla y nos hará saber cosas, debemos entender que como Espíritu Santo, el ámbito de esa relación, de esas revelaciones, de esas cosas que nos hará saber, tiene que ser en el ámbito espiritual. Hay evidencia de que con la llegada del Espíritu Santo comienzan a darse procesos en las personas. Los discípulos estaban alrededor de Jesús, oyendo sus palabras, oyendo su sabiduría, siendo testigos de sus milagros. Sin embargo, habían cosas que eran parte del proceso de cada persona que se iría viendo en el tiempo, pero con la dedicación de cada individuo, esos cambios y esos desarrollos en el ámbito espiritual. Un ejemplo que tenemos para eso es el caso de Pedro. Si usted hace una encuesta, dígame algo de Pedro, ¿qué le van a decir? Negó a Jesús, era impulsivo, no barajaba pleito, el hombre era acelerado de todo, en todo lo que hacía. No estuvo de acuerdo cuando Jesús le dijo que lo iban a crucificar, que lo iban a matar. No, eso no es así. El hombre era todo impulsivo y por eso reconocemos a Pedro. El hombre que le faltó fe cuando caminó sobre el agua. Como dice varón, si una oreja él no barajaba pleito, él vio un asunto que se le acercaron a Jesús. ¿Qué es lo que pasa aquí? Sacó, desenvainó y atacó. Sin embargo, ese mismo Pedro es que vemos cuando en el libro de los Hechos comienza la transformación, comienza a verse en Pedro cómo es utilizado por el Espíritu Santo en materia de milagros, en materia de llevar la palabra, y escribe 2 cartas, primera y segunda de Pedro, donde el hombre impulsivo, el hombre que se niega a que Jesús lo vayan a matar y que vamos a atacar, comienza a reflejar y hablar de obediencia, de humillarse, de someterse a las autoridades, y propone que el sufrimiento de Jesús representa un ideal para todo creyente. Transformación total. Y es que debemos entender que esa transformación que se requiere tiene que ver con lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero que nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Lleva mucho fruto, esa relación de que Jesús permanezca en nosotros y nosotros en él. Y esa relación va a fortalecer y va a generar fruto. Ahora bien, ¿cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu no tiene que ver con predicar, que es importante, que es necesario. El fruto del Espíritu no es cantar ni adorar, que también es importante.
el fruto del Espíritu no es recibir todas las clases que den, que también es importante. Tampoco es ser el maestro de la clase que se dé, porque también es importante. Si analizamos el fruto del Espíritu, que todos sabemos que es, lo repasamos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos son frutos que tienen que ver con transformación interna del individuo. No son cosas para exhibir, sino para transformarse internamente. Y en la medida que esa transformación se da como fruto del Espíritu, entonces comenzamos a ser siervos o a estar en la disposición del Espíritu Santo y de la obra del Señor para que nos utilice en lo que Él entienda. Entrando a lo que es el tacto espiritual, hay una de las cosas que más llama la atención es el asunto de imponer las manos, que lo hemos visto. Y viendo su origen, podemos ver que en el Antiguo Testamento hay algunas menciones que tienen, o por lo menos hay una de ellas que tiene una mención del carácter negativo. Primero aclarar que muchas veces en la palabra se habla de poner las manos o extender la mano como señal de causar o hacer daño. Es cuando Abraham va a atacar a su hijo, que el ángel le dice: no extienda tu mano sobre él. En ese sentido, lo que se está hablando es de hacer daño. También cuando los hermanos de José lo agarran, lo quieren matar, y Rubén dice: un momento, no haya derramamiento de sangre, échenlo en la cisterna y no pongan sus manos sobre él. En esos sentidos, y hay otros más, donde se hace mención a extender o poner la mano con un significado de que se está hablando de hacer o causar un daño. Hay un matiz negativo también con el poner las manos, y es que en la ceremonia de sacrificar un cordero para el perdón de los pecados, hay un momento en que se le pone la mano, la persona le pone la mano al animal para que la maldición del pecado sea transferida. El pecado que tiene él lo recibe el animal y ya la persona, como parte de un ceremonial. Sabemos, y hemos hablado anteriormente, de que esto no tenía un efecto real, sino que era un asunto de obediencia que el Señor le estaba enseñando, como sombra de lo que habría de venir, como sombra de lo que se estaba anticipando. Esto eran unas instrucciones más bien de carácter profético de lo que Jesús haría posteriormente. Sin embargo, en el aspecto positivo, entendemos que la imposición de manos sí vino por instrucción del mismo Dios. Cuando las 12 tribus de Israel llegan a la tierra prometida, se le hace la repartición del terreno a 11 de esas tribus, y hay una tribu que es la tribu de los hijos de Leví, los levíticos, que son consagrados como sacerdotes. Y en Números, en el libro de Números capítulo 8, en la consagración, el mismo Dios instruye a Moisés diciéndole, el versículo 10, Números 8:10 dice: y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Es una especie de señal de aprobación o de consentimiento y de reconocer la autoridad que se le ha dado a esas personas. También en el mismo libro de Números, en el capítulo 27, podemos leer en el 18 y 19, repito, Números 27, 18 y 19, una instrucción dada por el mismo Dios a Moisés, y le dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Este es el momento cuando ya Moisés ha sido destituido. Dios escoge a Josué, Moisés es destituido, escoge a Josué como su sustituto. Y en el momento de hacer la consagración, como señal de aprobación pública, hay una imposición de manos. En el Nuevo Testamento también se dan casos similares y se asume que esas dos citas de Números tienen que ver como la señal o la idea básica, o tiene que ser como la guía que enseña que posteriormente se haga la imposición de manos como señal de aprobación a aquellas personas que están siendo asignadas a un nuevo ministerio o a una labor específica. Podemos ver esto
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando en un momento se eligen a 7 diáconos. Los apóstoles están con una carga muy fuerte y dicen, óyeme, nosotros no podemos descuidar ni la palabra ni la oración. Vamos a poner eso para atender a las viudas. Vamos a disponer y elegir personas para que hagan esas labores y nosotros nos dedicamos exclusivamente a la palabra y a la oración. Y en Hechos 6, capítulo 6, versículo 6, que es la cita donde se eligen a esos 7 diáconos, se lee y dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Imposición de manos nuevamente. Y en el mismo Hechos 13, el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3, hay una respuesta que está dando la iglesia a una instrucción del Espíritu Santo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Otra vez vemos donde se impone las manos como señal de respaldo, de bendecir, de aprobar a aquellas personas a quienes se le ha encomendado una misión en la iglesia. Cobertura. Sí hay una cita de imposición de manos que está en Primera de Timoteo que llama mucho la atención. Y es cuando Pablo le dice que no imponga las manos con ligereza. Eso está en Primera de Timoteo 5:22. Y le dice, no impongas con ligereza, las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Se entiende que aquí hay una advertencia que puede tener 2 matices. Uno es el carácter de transmisión de maldición que había en el Antiguo Testamento en la ceremonia, o como también le dice, mira, no le pongas las manos a cualquiera, no des una recomendación, que es lo que se entiende que se está haciendo cuando se le pone las manos, no lo hagas, no asumas la responsabilidad de estar respaldando a personas que posteriormente pudieran fallar. Eso es algo delicado y muy cuidadoso. Y lo que hemos visto son señales de imposición de manos, de tacto, donde hay una cobertura o una aprobación o un respaldo a algunas personas. Pero también la palabra nos enseña manifestaciones del tacto espiritual donde se transmite poder, donde hay una transmisión de algo. Y es el caso, hay 2 situaciones en el libro de los Hechos donde en un primer caso dice que estaban Pedro y Juan en Samaria, que oraron por unos hermanos que estaban ahí, que le impusieron las manos y que recibieron al Espíritu Santo. Ya aquí difiere porque ya no es no solamente una señal de aprobación o de bendición o de cobertura, sino que esas personas, por la imposición de manos de ellos, recibieron al Espíritu Santo. Y el mismo Pablo en Éfeso también se da la misma situación, se encuentra con unos hermanos, pueden consultarlo en Hechos capítulo 19, y le pregunta que se han sido bautizados, y ellos le responden, fuimos bautizados en el bautizo de Juan el Bautista, solamente arrepentimiento. Ellos oran, Pablo ora por ellos, le impone las manos y también reciben al Espíritu Santo, y hasta hubo manifestaciones de hablar en lenguas y de profecía. Y es que debemos entender que en el tacto espiritual lo que se está manifestando es el poder del Espíritu Santo. No es un poder individual de Pablo, ni de Pedro, ni Juan, sino es la manifestación y transmisión de un poder del Espíritu Santo. Muchas veces cuando hay esta transmisión de poder, debemos entender que lo que se transmite puede ser visible o puede que no sea visible. Cuando se le dijo a Timoteo, cuida el don que te dieron a ti por imposición de las manos, que señala la palabra que está en Timoteo, Pablo le dijo específicamente, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Ese don de Dios no es visible a los ojos. Aunque una persona que tenga un don de Dios, con el tiempo, posteriormente se puede evidenciar que tiene el don de Dios. Pero si al momento que oraron por Timoteo, que recibió ese don, no había forma de usted visualizar ese don. Sin embargo, en otros casos, cuando Pablo oró, que impuso las manos, que recibieron al Espíritu Santo,
sí hubo manifestaciones y ahí sí podría decir que es visible. O sea, cuando hay transmisión por medio del tacto espiritual, no siempre se logrará ver, no siempre será visible a los ojos. Y sí es cierto que hay contactos físicos que pueden tener una repercusión en el otro. Podemos ver el caso de un terapeuta, por ejemplo, que aplicando una determinada fuerza en un lugar específico del cuerpo de otra persona, determinada intensidad y de determinada manera de hacerlo, va a conseguir un resultado, ya sea curando una lesión muscular, ya sea corrigiendo alguna desviación. Sin embargo, cuando se trata del tacto espiritual y que hay transmisión de poder, no hay esa evidencia o no es necesario hacer una fuerza, es simplemente una imposición de manos, donde el Espíritu Santo es que hará la manifestación o el cambio en esa persona que está recibiendo. Hay varias partes en la Biblia donde hay muchos casos de toque, donde la persona es tocada y recibe poder del Espíritu Santo manifestado en diversas maneras. Tenemos el caso del apóstol Pablo, cuando era todavía llamado con el nombre de Saulo, que él recibe la visitación del Señor, vamos a llamarle, cae del caballo, una luz brillante que lo deslumbra y queda ciego. Él fue a una casa y dice en Hechos, capítulo 9, del 10 al 13, que el mismo Dios le habla a Ananías y le dice, mira, que vaya a una casa que había en Damasco, en la casa de Judá, y que vaya donde un varón que había allá, que había visto en visiones, que a Ananías le tocaba los ojos y recibía la vista. Ananías como que discutió un poquito, pero finalmente fue y cumplió. Y ese es un ejemplo que tenemos de cómo con el tacto Ananías transmitió poder del Espíritu Santo que se manifestó en la sanidad de Pablo, que pudo recobrar la vista. Hay algunos casos de tacto espiritual asombrosos. Uno de ellos es el caso de los huesos de Eliseo, donde se narra que Eliseo estaba muerto y que en un momento que pasaban unas personas con un cadáver de una persona que iban a sepultar, se armó un juidero, se armó un corre-corre, el cadáver cayó en el sepulcro de Eliseo y ese cadáver recuperó vida. Un caso extraordinario que nos enseña que el poder de transmisión a través del tacto espiritual no depende de voluntad de la persona, sino es el Espíritu Santo quien decide y en qué momento y a quién. Cuando hablamos de tacto espiritual estamos hablando de un contacto, como decía, donde hay una persona que toca a otra persona y recibe ese poder del Espíritu Santo. Tanto para recibir dones como para recibir sanidad. Y se manifiesta mucho en el libro de los Hechos. Sí hay una situación con algunos milagros extraordinarios que hacían algunos de los apóstoles y que mucha gente pone en duda hoy si realmente eso es válido o no. De hecho, hay posiciones doctrinales, que dicen que ya eso pasó. Recuerdo que para el año pasado, para esta época, estábamos compartiendo un tema de los dones espirituales. Y voy a repetir algo que mencioné con relación a eso que también tiene cierta vinculación. Y son dos posiciones que existen, el cesacionismo y el continuismo con relación a los dones espirituales. Y que también con el hacer esos milagros que hacían los apóstoles. ¿Qué dice el cesacionismo? Que eso cesó. ¿Qué dice el continuismo? Que todavía se mantiene. ¿Cuál es la situación del cesacionista? Que dice, no, Dios habló primero por los profetas, luego Jesucristo y luego los apóstoles pusieron el fundamento y establecida la palabra, ya no había necesidad de que esos milagros y esas señales se manifestaran. ¿Por qué? Porque en el momento en que los apóstoles lo están haciendo, señores, eso solamente es el Antiguo Testamento que existe. O sea, la historia que se está desarrollando es lo que posteriormente será escrito en papel para formar lo que es hoy el Nuevo Testamento. Sin embargo, unos continuistas que dicen, óyeme, eso sigue y es visible. Escuché una vez, que también lo mencioné, y el día pasado me llegó ese video por otra vía, una solución a esa disputa doctrinal. Y es que alguien decía, señores,
un afamado pastor muy reconocido por su conocimiento, él decía, yo soy cesacionista, pero estoy claro en que Dios no es cesacionista. Él pudo establecer en un momento que eso no suceda más, pero Él es soberano para decidir en qué momento, cómo, cuándo y dónde y con quién se hace una manifestación de milagro, una manifestación de poder del Espíritu Santo. Y en esa parte ahí debemos estar claros. Debemos entender que cuando hablamos de tacto espiritual, no se trata de tocar porque sí. No se trata de que fulano está enfermo, yo lo voy a tocar para que se sane. El tacto espiritual no tiene que ver con una habilidad individual que tienen las personas. Fulano tiene habilidad en eso y él puede hacer y deshacer. No es salir a tocar a diestra y siniestra. No es una experiencia para sentirnos superiores a los demás. No es controlar ni exigir al Espíritu Santo de que si está sucediendo algo, yo voy a provocar, yo voy a pedir para que con el tacto espiritual suceda tal cosa. El tacto espiritual tiene que ver con la decisión, la instrucción y la dirección del Espíritu Santo que te manda a hacer en cualquier momento. No es un asunto de aspirar a tener el tacto espiritual, porque eso puede esconder cierto ánimo de vanidad, de querer hacer cosas y ver para tener un rango, para que se vea que yo soy, para que vea que yo puedo. Como decía en estos días en un mensaje del hermano Lenry que publicaron las redes, somos siervos inútiles. Todo lo que hacemos al servicio de la obra del Señor, Él es que la hace y simplemente en su gracia y en su misericordia nos utiliza a nosotros para hacerla. Pero nosotros no hay mérito para nada de eso. No es para creernos que somos más que nadie ni menos que nadie. Siempre que usted vea a una persona hacer señales, milagros, enfóquese en ver al Dios que hay detrás del milagro. Que así como usó una persona hoy, puede que no la utilice mañana. Y así como usó a otro, puede ser que lo utilice a usted. Hacer el tacto espiritual y lograr cosas, señales y milagros, no se usa necesariamente también para evangelizar. Quisiéramos predicarle a alguien, llevarle el mensaje, vamos a hacer esto para que él crea. No. Recordemos el relato de Lázaro y el rico, que habla de que Lázaro era pobre, estaba añorando las migajas que caían de la mesa del rico, y que cuando está en el Hades, que el rico ve lo que está pasando, le dice a Abraham que mande a alguien a avisarle a su familia para que no caigan en el tormento en que él ha caído. ¿Y qué le responden? Si no le hacen caso a Moisés, si no le hacen caso a los profetas, olvídate que pueden ver un muerto levantándose y no van a creer. La palabra de Dios es suficiente para creer por fe, no por señales, no por cosas sobrenaturales, por nada de eso. Cuando el Espíritu Santo dispone, o el mismo Dios dispone a través del Espíritu Santo, para que se haga una señal, un milagro, algún propósito hay. No se trata de hacer por hacer, sino que en determinados momentos, y cuando la iglesia estaba desarrollándose, por eso los cesacionistas tienden a apoyarse en eso, era necesario que algunas cosas de estas se hicieran para comenzar a difundir la fe. Y como estamos hablando de sentidos espirituales, debemos entender que en la medida que desarrollamos esa sensibilidad al Espíritu, es posible que el Espíritu Santo pueda utilizarnos en alguna de esas facetas. La palabra enseña que hay varios dones y que procuremos los mejores, pero en cuanto al tacto espiritual, no. Yo sugiero que no se trata de procurar hacer o manifestar, sino que desarrollemos la sensibilidad específica para que el Señor en lo que quiera manifestarnos o instruirnos podamos hacerlo. No aspiremos necesariamente a que debemos hacer el tacto para transmitir poder, tal cosa. No, no limitemos a lo que Dios puede hacer y las maneras que puede hacerlo. Si hay una enseñanza que tenemos del mismo Jesús, es que el mismo milagro lo hacía de diferentes maneras. Nuestro Dios es un Dios creativo, como decía el hermano Esther en un mensaje en días pasados, y tiene múltiples y variadas formas de hacer una misma cosa. No podemos encasillar al Señor en nada de eso. Y aprender de Jesús en esos milagros que Él hacía, donde podíamos ver que Él tocaba de diferentes maneras, como acabo de decir,
Y quizás una posible causa de las diversas maneras que quizás con que él le hacía a una persona recobrar la vista, podíamos interpretar quizás era una posible causa, era para que no se interpretara como que era un ritual, que si tú haces así, 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 la persona recobra la vista. Entonces no se sabía cómo él iba a recobrar la vista, o tocaba, escupía, que lodo, que aquello, que palabra. Él tenía diferentes maneras para hacerlo. Sí hay una señal cuando Jesús toca, hay un momento de un toque que sí tiene una connotación especial, y es cuando él toca a un leproso. En esos tiempos tener lepra era un asunto de ser considerado inmundo. La persona con lepra era sacada y había una especie de ritual con el sacerdote para poder tratar ese tema. María, la esposa de Aarón, el hermano de Moisés, en un momento que habló mal de Moisés, fue castigada con lepra y fue sacada del pueblo. Estaba en las afueras. Moisés oró y fue curada. Pero vemos que la lepra era tratada como un tema de inmundicia. Sin embargo, Jesús, para mostrar que él estaba por encima de eso, él tocó al leproso. Él lo tocó, la lepra fue sanada y a ese leproso le dijo, vete donde el sacerdote. Jesús toca de una manera especial a un leproso porque está mostrando su sacerdocio y que él está por encima de cualquiera de esas consideraciones o esos rituales que era para obediencia que el pueblo de Dios estaba haciendo. Hay momentos en que Jesús hace sus milagros que no necesariamente son toques, pero entender que él tiene un trasfondo para hacerlo o una situación. Muchas veces lo hace por compasión, porque en muchos casos vemos que él sana y le dice, vete y no se lo diga a nadie. Pero sí hay milagros que lo hacen público porque tiene que manifestar delante de los escribas y los fariseos que están dudando, que están con sus cavilaciones, que están pensando que sí, que sí no. Y es por eso que en ocasiones él le dice y hace milagros delante de ellos porque tienen que ver para que se convenzan de que él era realmente el Hijo de Dios. De hecho, en un momento él le dice a uno, tus pecados te son perdonados. Y pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o que se pare y ande el cojo? El paralítico, perdón. Entonces, para que se vea que es más fácil aquello, levántate y anda. Jesús manifestó algo, pero lo hacía en público con esa intención. No era un asunto de exhibicionismo. No era un asunto de darse a mostrar a todo el mundo, sino específicamente a esas personas, porque la instrucción era con ellos. Siempre esas obras y esas señales tenían propósitos específicos. Hay un momento en que Jesús manda a los 12 y le dicen, vayan a sanar, vayan a expulsar espíritus, vayan esto, pero también da instrucción específica. Y le dice, no vayan a Samaria, no vayan por donde los gentiles, porque había un propósito específico con esas señales y esos milagros que estaban dirigidos a los judíos específicamente. Seguir las instrucciones del Espíritu Santo no es actuar a lo loco, no es hacer lo que sea, donde sea y como sea. Siempre toda instrucción del Espíritu Santo es lo que debemos seguir. Imagínese usted que usted le diga, por ejemplo, a los pastores de la iglesia, mire, vaya a predicar en tal sitio. Te dice, ¿a dónde? Pero eso está cundido de virus por ahí. Y eso es caliente. Y eso es difícil. Usted irá, dice, pastora, vaya usted. Vaya con Juan. Y a lo mejor el Espíritu Santo le ha revelado, el Señor le reveló que es, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo se lo dice usted mismo, directo, quizá hagamos inicialmente como hizo este muchacho que iba para Nínive, Jonás. Pero cuando el Señor manda y habla directo, hay que obedecer. Cuando la instrucción es precisa, entendemos, óyeme, si Él me mandó, Él me respalda. Por eso Pablo escribe que en donde quiera que él iba, en sus viajes misioneros, ¿qué recibía? Recibía ataques. Lo golpearon, una vez que le dieron pedradas que hasta lo dejaron por muerto y lo sacaron arrastrado. Cárcel, tribulación. Y él dice que cuando el Espíritu Santo le decía qué le iba a suceder, le decían tribulación y cárcel. Y él iba. Y es que cuando desarrollamos las habilidades espirituales, señores, nuestra fe se fortalece. ¿Por qué? Porque estamos más convencidos y más en contacto con el mundo espiritual y tenemos más certeza y nos fortalecemos más.
¿Hay propósito en el Señor de que en algunos momentos no sintamos o no estemos? ¿O es que nosotros somos los que nos estamos alejando? Y entonces llega un momento de angustia. Ay, pero que el Señor está en mí. Ay, pero que yo no veo, yo no siento, yo no qué sé yo qué. Primeramente el cristiano se mueve y actúa por lo que sabe, no necesariamente por sentir. Porque en el tacto espiritual muchas veces está el tema del escalofrío. Ay, yo sentí un escalofrío. Ay, a mí me dio una cosita. Y se me engrifaron los pelos. Yo no te voy a discutir si eso o no es una manifestación del Espíritu. Pero si no hay en tu interior, si el Espíritu a ti no te habla y te dice algo, olvídese que eso es puro emocionalismo. Una música, un ambiente, una qué sé yo cuánto, una actitud mental. Porque las actitudes mentales también nos llevan a sentir o a percibir cosas que no son. Tenemos el caso específico de cuando a Saúl lo mandan a matar al rey Acab, me parece que era el nombre. No. A Saúl le dan una instrucción, Dios, ve allí y acaba con todo el mundo y limpia eso. Pero Saúl, el rey, él decidió perdonar a ese rey del otro pueblo. Ya lo perdonó, está bien, cogió alguna cosa, él desobedeció. Eso le costó que saliera del favor de Dios. Posteriormente, el profeta que le habla y le dice, manda a buscar a ese rey. Y la palabra señala que ese rey fue alegremente. Y digo, pero la gente que me perdonaron me están llamando. Déjame coger para allá. Entonces, en su mentalidad, en su pensamiento, él entendía que todo estaba bien. Y dice la palabra que fue alegremente. Sin embargo, cuando llegó allá, a él lo mataron. A veces juzgamos en la palabra del Señor porque Dios manda a matar, porque manda esto, que es un Dios sanguinario. Señores, entendamos que cuando Dios dice eso no, es que eso no. No pretendamos ser más sabios que Dios. Cuando Él dice que por ahí no hay nada que sirva, es que no hay nada que sirva. De hecho, podemos en el caso de cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, ¿cómo Abraham? Pero mira que si hay gente, que si hay 50, que si hay 10. Y uno dice, óyeme, que no hay nada que sirva ahí. Sin embargo, en el caso de Nínive, Jonás dice, no, eso no sirve. Dice, el Señor le dice expresamente, óyeme, ahí hay gente que tiene problemas. Ahí hay gente, no tengo la cita porque esto vamos a decir que llegó ahora, pero hay gente ahí que tiene problemas. Es que el Señor sabe dónde sí y dónde no. No procuremos dirigir al Señor. Lo cierto es que Jesús tocó, como le decía, con muchos, de variadas formas y con propósitos diferentes. Y a la hora de hablar del tacto espiritual, sabemos que la historia por excelencia es la de la mujer con el flujo de sangre. Y es que cuando hay tacto espiritual, el Espíritu Santo ministra a una persona a que toque a alguien, a que imparta poder y que esa persona reciba. Pero en este caso es diferente. Porque aquí la mujer es la que dice, óyeme, si yo lo toco, yo recibo poder. Si yo lo toco, yo soy sanada. Y cuando en el caso que se hace por instrucción del Espíritu Santo, el tacto espiritual, aquí hay un caso que implica, discernimiento. Aquí hay un caso que implica fe. La fe nos da acceso a ese poder del Espíritu Santo que es necesario en nuestras vidas para muchas cosas. Debemos entender que la fe es parte, como he dicho otras veces, de la medida de justicia de nuestro Señor, que Él está disponible por medio de la fe. Si se tratara de que tuviéramos un Dios disponible por riquezas, no todos pudiéramos llegar a Él. Si fuera un Dios que fuera por inteligente, no todos llegáramos a Él. Si fuera por habilidades específicas, no hay forma de que todos lleguemos a Él. Sin embargo, en su justicia, a Dios se accesa por medio de Jesús por la fe. Y todos tenemos la opción de tener fe. Es un asunto de decisión. Estos, mis hermanos, no es un taller ni un curso de tacto espiritual. Si usted esperaba que con tacto espiritual yo le iba a enseñar a hacerlo, no. Esto es una motivación, como dice el mensaje inicial, a que avancemos, a que busquemos madurez, a que desarrollemos nuestra relación con el Espíritu Santo y Él decidirá en esos niveles de sensibilidad en qué nos utilizará. Una cita que he repetido mucho las veces que he tenido oportunidad es Jeremías 33:3, cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es esas cosas grandes que el Señor nos va a enseñar?
Una montaña que está por ahí grande y oculta que nadie la ha visto. O un animal que está en la profundidad del mar que nadie lo ha visto nunca y es enorme. O un planeta que hay por ahí, los satélites, el telescopio nunca lo han visto. Y eran cosas grandes y ocultas. No. Todo lo grande y oculto que nos tiene para enseñarnos el Señor tiene que ver con el ámbito espiritual. Todo está disponible, pero en el ámbito espiritual. Y no se trata de cosas maravillosas, sino cosas que nos enseñarían, no tan solo para maravillarnos y afianzarnos en la fe, sino para ser útiles en su obra. O para estar al servicio de su obra, mejor dicho. Porque la palabra dice que somos siervos inútiles. Y es una constante. Mucha gente busca satisfacción en muchas cosas y suelta una y coge la otra y mi logro y aquello y esto y lo otro. Y a veces se dirá, pero el que se dedica a buscar de Dios, eso es como que es muy monótono, porque es lo único. No. Esto es inmenso. El mundo espiritual es inconmensurable. Es extendido, es demasiado amplio. Por eso, estando en un solo tema, podemos vivir y crecer cada día y más y ver grandes cosas. Usted puede leer un libro y maravillarse y gustarle y agradarle. Y vuelve a leerlo y lo que está haciendo es reviviendo esas emociones y esos episodios que leyó. Pero las personas cuando leen la Biblia completa, aprende mucho, ve mucha revelación y puede pasarse la vida constantemente releyéndola y nunca se va a cansar porque siempre hay una revelación nueva en esta palabra. Esta palabra es viva y eficaz. Esta es una palabra que da gozo y que da satisfacción en el espíritu. El mismo Pablo, escribiendo la Biblia, escribiendo las cartas que van a formar el Antiguo Testamento, pidiendo que oren por él para que el Señor le dé palabras, dijo que no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui nacido por Cristo Jesús. Y que él no aspiraba a haberlo alcanzado ya. O sea, este crecimiento, este desarrollo que estamos llamados a tener en el ámbito espiritual no tiene fin. Porque será hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesús. ¿Qué es lo recomendable para estar a nivel de desarrollarnos espiritualmente? Romanos 8, versículos 5 y 6, que trata sobre vivir en el espíritu, dice que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, espíritu en mayúscula, refiriéndose a los que son del Espíritu Santo, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Necesitamos enfocarnos y dedicarnos a las cosas del espíritu, que son las que nos ayudarán a desarrollarnos en lo que tiene que ver con crecimiento, desarrollo espiritual y avanzar en lo espiritual. Ocuparse del espíritu tiene que ver con preocuparnos por nuestra santidad, medir nuestras acciones, nuestros comportamientos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Alcanzamos el desarrollo espiritual también entendiendo que debemos constantemente vivir en su presencia. Y no nos referimos que vivir en su presencia no es estar en una locación o un local o un lugar específico. Yo estoy en su presencia cuando estoy constantemente pensando en sus atributos, midiendo mis actuaciones, mis palabras y todo el tiempo indagando si realmente estoy agradando a Dios con lo que hago, con lo que dejo de hacer. La palabra nos enseña que cuando aceptamos al Señor somos sellados con el Espíritu Santo. Apréndase eso. Usted no anda solo. El Espíritu Santo está ahí y hablemosle. Pidamos dirección, que nos guíe. Cada decisión vamos a pedírsela, Señor, guíame, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? Usted puede estar aquí y decir, yo voy para tal sitio y tengo 3 vías por donde irme. Pero como no sabemos lo que ha de pasar, como decía Jesús, que el Espíritu Santo sí nos podrá decir, encomendémonos en todo momento para que el Espíritu Santo nos esté guiando. Ocuparse del Espíritu tiene que ver también para que estemos en oración constantemente, buscando mantener esa comunión y ese contacto con el Señor. Con la adoración, pero no solamente adoración en el sentido de poner canciones y ya, y con los labios cantar y con el corazón en otra cosa,
No se trata de que el día entero esté sonando música cristiana en mi casa cuando mi corazón está por otro lado. Aprendamos que en un asunto de cantidad, sino de calidad. La calidad de mi oración, la calidad de mi adoración y la calidad de mi lectura y meditación en la palabra. Quizás usted dice, en 3 meses yo leí la Biblia entera. Sí, pero no un asunto de completarla, sino de vivirla, de entenderla, de hacer la parte diaria de nuestra, de utilizarla como alimento espiritual y que podamos cada día alimentando y buscar revelación en esa palabra. Estamos concluyendo ya y queremos decir que si hay una evidencia de lo que estamos haciendo, el camino que estamos transitando, es lo que dice la cita que mencioné ahorita de Romanos 8:16, de que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Voy a pedirle al Ministerio de Adoración Rey de Gloria para que nos acompañe con una adoración al final. Y sí quiero decir que el Espíritu Santo que está ahí, que está disponible para todos, debemos entender que nos guía a toda verdad, nos guía a toda verdad y es el instrumento que utilizamos para ese constante caminar. Es promesa de Jesús de que estaría con nosotros. Decía el hermano Nicodemo, estaba en el momento de la adoración, que debemos ser intencionales con nuestra adoración. Vamos más allá, vamos a ser intencionales, entendiendo que nuestras actuaciones y todo lo que esté dirigido y que vayamos a hacer no sea algo mecánico, sino tener un propósito de alcanzar ese contacto con el Señor por medio del Espíritu Santo. Y entender, como dice también en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo Jesús estamos llamados a andar conforme al Espíritu. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y es que debemos entender que así como alcanzamos una salvación, debemos motivarnos a crecer y desarrollarnos en el Espíritu. Y que cuando dice que nos ha librado de la ley del pecado y la muerte, es entender que hemos alcanzado una real libertad. Porque cuando estamos en el mundo, cuando estamos en pecados, resulta que somos esclavos más que otra cosa, porque hay situaciones por las que no queremos aceptar al Señor porque nos atan. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán de mí? Y nos preocupa tanto lo que el otro va a pensar, que nos preocupa tanto aquellas cosas que vamos a dejar. Y sin embargo, queremos verlo como que somos libres, pero eso significa que son ataduras. Cuando buscamos al Señor y le aceptamos como cuando buscamos a Jesús y le aceptamos como Señor y Salvador, estamos recibiendo al Hijo de Dios, quien rompe esas cadenas que hay en nuestras vidas y nos trae la verdadera libertad. A todo aquel que puede estar viendo este mensaje, no sé si aquí hay alguna persona que no haya aceptado al Señor, y hay un llamado para que en oración busque de Dios. Si al final del culto lo entiendes, te acerca a los pastores para que en oración puedas aceptar al Señor como Jesús, a Jesús como Señor y Salvador. Hay una libertad real que estamos recibiendo en Él, y es esa libertad que nos permite cantar y que nos permite romper las ataduras. Vamos a orar. Te bendecimos, Señor, en esta mañana y te damos las gracias porque tu palabra siempre está disponible para que podamos accesar a ella. Pedimos, Señor, que tú estés revelando en nuestros corazones, Señor, cuáles son las fallas que tenemos que han impedido, Señor, que podamos desarrollarnos en lo espiritual. Que no aspiremos a un sentido espiritual más desarrollado que otro, como una forma de un rango o de tener una habilidad específica de que yo hago, de que yo veo, de que yo sé, sino que lo hagamos atendiendo y entendiendo que tú nos utilizarás para tu obra. Y nosotros tenemos el privilegio de participar en esas cosas que tú has tenido, que tú has decidido. Ayúdanos, Señor, a entrar en esa libertad legítima, Señor, como decía el mensaje de nuestra hermana en otros días en las redes, Señor. Que tengamos esa libertad legítima de seguir en tu camino y de romper cualquier atadura con el mundo.
que nuestros pensamientos estén enfocados en agradarte a ti y no en pensar en cosas de la carne, sino en lo que es del Espíritu, para tener vida y paz. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga y les fortalezca en todo tiempo. En su presencia podrás descansar. En su presencia tu vida se alegrará. En su presencia su gloria verás. En su presencia